Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces le has pedido a ChatGPT que te explique algo y te ha dado una respuesta que suena convincente, pero cuando la verificas resulta que se inventó la mitad? A mí me pasaba constantemente hasta que encontré una herramienta de Google que acaba de recibir actualizaciones brutales en noviembre y que está resolviendo este problema de raíz. Se llama NotebookLM y en los próximos 9 minutos te voy a mostrar unas funciones nuevas que muy poca gente está aprovechando todavía, y al final te revelo un truco de personalización que literalmente me cambió la forma de trabajar con información. Dame like si este tipo de contenido te sirve y suscríbete para más herramientas de inteligencia artificial prácticas. Vamos directo. Mira, antes de mostrarte las actualizaciones, necesitas entender por qué NotebookLM es diferente a cualquier otra inteligencia artificial. Imagina esta situación. Tienes un PDF de 200 páginas, 3 artículos científicos que guardaste hace meses, tus apuntes de ese curso que tomaste y 5 videos de YouTube sobre el tema. Si le preguntas a ChatGPT o a Claude sobre ese contenido específico, te va a dar respuestas genéricas mezcladas con información que literalmente se está inventando en ese momento. He probado esto decenas de veces en mi trabajo como consultor. NotebookLM funciona completamente al revés. Tú le cargas toda esa información y la herramienta solo te responde basándose en lo que tú le diste. Nada de inventos, nada de alucinaciones, todo verificable con fuentes numeradas. Y aquí está lo impresionante. En tu cuenta gratuita, sin pagar absolutamente nada, puedes cargar hasta 50 fuentes de información. Cada fuente puede tener hasta 500.000 palabras. Me puse en la tarea de contar y esos son alrededor de 25 millones de palabras que puede procesar, el equivalente a unos 250 libros completos y totalmente gratis, mientras otros pagan suscripciones mensuales por herramientas que siguen alucinando. Esto está disponible sin costo. Entonces, vamos con la primera actualización que llegó hace 2 semanas y que realmente está cambiando mi flujo de trabajo. Se llama Investigación Profunda y esta es automática y elimina literalmente horas de trabajo manual de investigación. Entonces, te explico cómo funciona. Antes, si yo quería investigar sobre algún tema, digamos estrategias de marketing digital con inteligencia artificial, tenía que ir a Google, buscar artículos, abrir 20 pestañas, leer resúmenes, descargar PDFs. Esto era un proceso totalmente tedioso. Ahora, mira esto. Entro a NotebookLM, le voy a dar a crear un nuevo cuaderno y en este caso, en vez de subir archivos manualmente, que acá lo puedo hacer sin ningún problema, le voy a dar en este momento algo que es búsqueda avanzada. Entonces vamos a darle un ejemplo y es hábitos saludables, bienestar respaldados por ciencia, incluyendo beneficios verificados y prácticas de web que conviene evitar. Le vamos a dar en la opción de web, investigación de research y le voy a dar enviar. Y esperamos. Y al cabo de unos 5 minutos podemos ver en este caso que tenemos las fuentes de información totalmente verificadas, en este caso que podemos inclusive señalarlas para poder ver que realmente sean citados, no sean inventados, e inclusive aquí me selecciona las no citadas, ¿sí? De igual manera yo tengo la opción en este caso de desmarcar cualquiera de estas citas que no me interesa o estas fuentes que no me interesa en este caso anexar. Si te das cuenta, en este momento tenemos lo que son de sitios web, de PDFs e incluso aquí no me los tomó, pero yo también le puedo generar, me puede enviar, me puede traer lo que es información de videos de YouTube, en este caso también para poderlos anexar. Entonces acá tenemos 30 fuentes de información que en este caso podemos utilizarlas sin ningún problema. Esto que me tomaba 3 o 4 horas de investigación manual, ahora son 5 minutos automatizados. Si creas contenido, si investigas constantemente o si necesitas analizar información compleja, esta función sola ya por sí justifica usar NotebookLM. Pero esto apenas empieza porque la segunda actualización literalmente me dejó impactado. NotebookLM ahora trae presentaciones profesionales completas, usando un modelo de IA llamado Nano Banana Pro. Y cuando digo profesionales, no estoy hablando de sliders básicos con bullet points.
Hablamos de presentaciones con infografías diseñadas, ilustraciones personalizadas, animaciones en un nivel de diseño que normalmente requeriría un diseñador profesional. Que por cierto, si no has visto este video, ya hablo en más detalle acerca de Nano Banana Pro, que es también una nueva actualización. Déjame mostrarte el proceso exacto directamente de Notebook LM a la hora de la presentación. Aquí en esta opción de estudio tú vas a poder ver los campos de resumen video, presentación con diapositivas. De hecho, aquí ya hice unos videos y una presentación para poderte mostrar de ejemplo. Sin embargo, también tiene un campo nuevo que es el del lapicito, donde nosotros podemos hacer una personalización. Podemos elegir el idioma, si lo queremos en español, si lo queremos corto, predeterminada o larga. Y en este caso también podemos generar una descripción personalizada como nos muestra aquí. Te voy a mostrar el primer ejemplo de la presentación que ya he realizado en esta parte, en donde mira la calidad de diseño, los 4 pilares de una vida plena, una síntesis de la ciencia para construir una salud íntegra y duradera. Y aquí aparece con sus respectivas imágenes. De hecho, mira la noción del texto, porque el sueño es un pilar no negociable para la función cerebral, cerebro descansado, cerebro privado del sueño. Mira el tema de los detalles y los dibujos, que es lo que te mencionaba. Fases del sueño, la vigilancia, el estado de cada uno de los sueños REM, niveles 1, 4, NSQ hipotálamo, melatonina, la glándula pineal, el tema de la visualización, nos lo explica en este caso las estrategias para higiene de un sueño óptimo. Nos muestra inclusive también el pilar número 2 de nutrición, grasas saturadas, colesterol, sodio, azúcares. Mira la calidad del tema de la imagen y por cierto, mira también las fuentes de citación, que era lo que te mostraba anteriormente en el tema del video. Mira, 2 patrones de alimentación de evidencia científica, el desafío moderno. Ahora mira, también en este caso esta opción de video, te lo voy a dejar acá mostrándotelo. ¿Que si te truenas los dedos te va a dar artritis? ¿O que la comida picante causa úlceras? Bueno, hoy vamos a poner a prueba algunos de los mitos de salud más famosos para ver qué es verdad y qué es pura ficción, según la ciencia. Seguro que a todos nos suena esto desde que éramos chicos. De hecho, en este caso también hice un video de personalizado utilizando el lapicito que te mencionaba para un tema de niños. Mira en este caso la calidad de este video, te lo dejo también acá para que lo puedas observar. Esos pequeños hábitos de todos los días, desde que suena la alarma hasta que apagamos la luz, son los que de verdad definen nuestra salud. Así que, en este análisis, vamos a seguir el reloj durante 24 horas para descubrir exactamente cómo. A ver, empecemos con una cifra que la verdad sorprende. Entonces, tal y como viste, aquí está el detalle crucial y es de que esto nos dedicaba para poderlo realizar horas de trabajo. Esto en 15 minutos, 20 minutos lo podemos tener sin ningún problema. Tal como ves, tienes una presentación de 7 minutos personalizados, narraciones profesionales en español y diseño que parece hecho por una agencia. Esto cubre necesidades que antes requerían múltiples herramientas, todo integrado sin costo. Pero esto no acaba y tenemos la tercera actualización y vamos directo porque todavía faltan más actualizaciones por mostrarte. Desde noviembre del 2025, Notebook LM genera infografías profesionales y mapas mentales automáticos. Déjame explicarte el valor real de esto. Cuando trabajo con clientes constantemente, tengo información compleja, datos, estadísticas, conceptos que son técnicos y necesito comunicarlo de una forma visual, ya sea para presentaciones, reportes o contenido educativo. Antes tenía que usar herramientas externas o invertir horas diseñando. Ahora voy a estudio, esta parte de acá, selecciono en este caso el campo de infografías y mapas mentales. Unos minutos más tenemos en este caso la infografía ya creada directamente sobre los pilares del hábito saludable, de la vida larga y saludable. Y mira que en este caso lo que te mencionaba, la consistencia que tiene bienestar emocional y social, las emociones positivas alargan la vida, fortalece tus vínculos, gestiona el estrés de forma activa,
alimentación constante, movimiento, descanso, en este descanso reparador, 7 a 8 horas, vital para la mente y el ánimo, evitar alcohol, mira la consistencia en el tema de las imágenes y por cierto también lo que es el tema de la relación de texto. Ahora, si nos vamos al tema de mapas mentales, mira que por ejemplo acá se desprende todo lo que es el tema del hábito del sueño, la actividad, la cronobiología y yo le puedo dar seleccionar y automáticamente se van abriendo nuevos conceptos. Esto nos permite y nos ayuda muchísimo a la hora, digamos, de hacer una explicación o inclusive para nosotros poder entender también acerca de cómo es el funcionamiento directamente de la actividad física y la meditación diaria a través del hábito de sueño. Yo uso esto constantemente cuando estructuro estrategias, cuando analizo temas complejos o cuando necesito explicar conceptos a equipos de una forma visual. Es como tener un asistente que organiza todo por ti. La cuarta actualización, y esta es especialmente valiosa si estás constantemente aprendiendo como yo, Notebook LM ahora funciona como tutor personal completo. Genera flashcards también que son realmente interactivas, automáticos, donde está cargado con tus propios documentos, que en este caso puedes imaginar como que estás estudiando para una certificación o estás aprendiendo una nueva tecnología, cargas tus materiales al cuaderno, ahí vas a estudio y en esta parte seleccionas lo que es tarjetas didácticas o lo que es flashcards, que son conceptos en los cuales que te va a sacar ahorita para que puedas empezar a aprender directamente sobre el mismo. 5 minutos después ya arroja directamente nuestras flashcards, que aquí nos muestra directamente la pregunta: ¿qué estructura del hipotálamo es considerada el regulador principal del ciclo del sueño y vigilia? Aquí mentalmente nosotros damos la respuesta o nosotros nos damos la respuesta y lo único que tenemos que hacer para validar si realmente le estamos haciendo correcto o no es voltearla directamente para ver la respuesta. Podemos darle a dar siguiente, respondemos en este caso el mismo y así sucesivamente. Ahora, también tenemos en este caso la parte de cuestionario, que esta es otra actualización también que tiene directamente Google o el Notebook, sobre el tema de que actualmente aquí podemos nosotros hacer un tipo quiz si queremos aprender acerca del mismo. Entonces dice, según la cronobiología del sueño, ¿qué estructura del hipotálamo es considerada el regulador principal del sueño y vigilia? Entonces podemos decir que vamos a equivocarnos. No, mentiras, acá la pasamos súper bien. El núcleo supraplasmático, entonces aquí automáticamente se nos marca en verde. Vamos a contestar algo equivocadamente. Mira, aquí por ejemplo ya en el momento que contestamos con error, automáticamente se desprende directamente el error que tenemos sobre esta pregunta. Los cuestionarios son más interactivos, te dan opciones múltiples, seleccionas tu respuesta, te indica si es correcta o incorrecta y te explica el razonamiento detrás de cada una de estas opciones. La diferencia clave de las apps genéricas con las flashcards en estas preguntas es que estas preguntas están basadas específicamente en tu material, no son preguntas genéricas de internet, son tus conceptos, es tu enfoque, es tu información específica. Esto convierte cada documento en un sistema de aprendizaje activo y no solo lees pasivamente, interactúas con el contenido y verificas tu comprensión. Ahora bien, tenemos la quinta actualización y esto es para quienes prefieren escuchar mientras hacen otras cosas. Notebook LM genera podcasts explicativos de toda tu información. Son dos voces de inteligencia artificial que conversan sobre tu contenido como si fuera un programa profesional. Yo uso esto frecuentemente. Cuando estoy haciendo ejercicio, cuando hago el aseo, cuando voy manejando, escucho un podcast en este caso y cargo la información que necesito procesar, genero el audio y mientras hago otras actividades, esto es una calidad sorprendente y natural. Las voces hacen pausas naturales, se interrumpen como en conversación real, hacen énfasis y explican conceptos complejos de forma asequible. Te dejo aquí el audio. Bienvenida. Hoy nos enfrentamos a una avalancha de información, ¿no? Totalmente. Las fuentes que tenemos sobre la mesa tocan una pregunta que... Y por cierto, también puedes personalizar todo, el idioma, la duración, si quieres que sea técnico o conversacional, incluso de que específicamente qué quieres que te hable. Y ahora el truco que te prometí desde el inicio. Presta atención porque esto va a transformar completamente tu experiencia con Notebook LM. En cada función que te mostré, presentaciones, infografías,
audios, flashcards, todo, hay un pequeño icono de lápiz que la mayoría de la gente lo ignora y usa Notebook LM con configuración predeterminada. Esto es un error común. Ese lápiz abre personalizaciones complejas en donde puedes cambiar el idioma, puedes cambiar la duración, el nivel de detalle, tono de comunicación, pero lo más poderoso es que hay un campo de instrucciones donde ahí puedes personalizar todo y lo indicas exactamente qué es lo que necesitas. Por ejemplo, si generas un audio, en lugar de dejarlo genérico, le escribes enfócate en aplicaciones prácticas inmediatas, incluye ejemplos reales del mundo empresarial, mantén tono directo y profesional. O si generas presentación, diseño corporativo con tonos azules, enfoque en resultados medibles, incluye datos específicos y evita generalidades. Por ejemplo, esto transforma a Notebook LM de herramienta genérica a asistente personalizado que entiende tu contexto específico de trabajo. Y es tan simple como hacer clic en ese lápiz, pero hay muy poca gente que lo aprovecha. Recapitulemos rápidamente lo que acabas de ver. Investigación profunda automática, presentaciones profesionales con NanoBanana Pro, infografías y mapas mentales, sistema completo de audio, audios explicativos y personalización total. 7 funciones actualizadas, disponibles ahora mismo, completamente gratis. 3 acciones concretas para ti. Número 1. El enlace directo a Notebook LM está en la descripción. Es totalmente gratuito, no requiere tarjeta de crédito, solo una cuenta de Gmail. Ábrelo y prueba al menos la investigación profunda con algún tema que necesites. Número 2. Sígueme en mis redes, que está en la descripción. Comparto constantemente herramientas de inteligencia artificial prácticas, estrategias de marketing digital y análisis de tecnología emergente. Adicional de contenido directo, sin relleno. Y número 3, déjame en los comentarios para qué vas a usar Notebook LM. Puede ser investigación, crear presentaciones, estudiar, análisis de información. Leo todos los comentarios y muchas veces hago videos respondiendo las preguntas más frecuentes. Si el video te aportó valor, dame like, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo con alguien que necesite optimizar su trabajo con información. En el próximo video vamos con algo diferente: cómo usar inteligencia artificial para automatizar, analizar los mercados. Nos vemos. Chao.